¿Qué tal? Bienvenidos historiadores a Canal Historia, versión Historia Universal. Y como lo prometí en el video anterior, en este video analizaremos el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a analizar en este video las etapas, las principales batallas de una manera cronológica y resumida, porque realmente analizar el conflicto de la Segunda Guerra Mundial es realmente da material para hacer documentales de duración de 100 horas o más, ¿sí? Recuerdo que mi papá en su biblioteca tenía una enciclopedia, eran libros azules, ¿sí? De 12 tomos que se llamaban La Segunda Guerra Mundial. Ustedes en Netflix pueden ver infinidad de películas, infinidad de documentales. Hay dos muy buenos, por cierto, que uno se llama la Segunda Guerra Mundial a todo color, que es está bastante bien explicado, lo cual se los recomiendo, y comprende de 10 episodios, en los cuales, en esos 10 episodios, van a abordar o abordan las principales batallas, los principales conflictos, sucesos dentro de la Segunda Guerra Mundial, con imágenes reales, obviamente un poquito restauradas para darle un poquito de color y de dramatismo, y por lo cual es bastante ilustrativo, así que se los recomiendo bastante. Es por ello entonces que es la justificación que les estoy dando para explicarles que realmente comprender lo que fue la Segunda Guerra Mundial, incluida todas las batallas, todas las intenciones, las motivaciones, los conflictos y los horrores de la guerra que se vivieron, pues realmente dan materia para lo que tenemos, para cientos de películas que hablan de este movimiento, documentales, libros, infinidad de ellos. Así que realmente esto es demasiado ambicioso. De tratar de ver la Segunda Guerra Mundial en un simple video es imposible. Por ello, simplemente vamos a nombrar o a ubicar las principales etapas, o las etapas en las que se suele dividir la Segunda Guerra Mundial, y nombrando las principales batallas o eventos decisivos dentro de la Segunda Guerra Mundial. Así que, bien, comencemos. La Segunda Guerra Mundial va a ser un periodo comprendido entre septiembre, 1 de septiembre de 1939 hasta el 10 de agosto de 1945. Sí, es más larga que la Primera Guerra Mundial. Va a tener una duración de cerca de 6 años, si no es que más, si no es que menos. Y la Segunda Guerra Mundial se va a dividir igual. Hay muchos historiadores que la pueden dividir hasta en 9 etapas. Sin embargo, esto que puse con verde, ¿sí?, van a ser las 4 etapas en las que comúnmente se divide la Segunda Guerra Mundial. Vamos a verlo etapa por etapa. Tenemos entre 1939 a 1940 la conocida Guerra Relámpago. ¿Le suena conocida? Debería. Ahorita analizamos bien. Después viene el dominio del eje, es decir, el dominio de los países aliados, el dominio de los países del eje, es decir, de la Alemania nazi, de Italia y de Japón, ¿sí? Entre 1940 a 1942. ¿Caracterizado por qué? Pues obviamente esto caracterizado por el dominio que tienen los éxitos en las batallas que han tenido pues Alemania, Japón e Italia en sus respectivos frentes. Vamos a analizar obviamente que como lo vimos en el video anterior, donde les dibujé un mapita muy cucho, yo sé, pero vamos a ver que cada uno de estos
tres países, ¿sí? La Alemania nazi, Japón y Italia, van a tener diferentes ambiciones expansionistas, diferentes frentes, por lo tanto, es decir que cada país se va a ir a donde le interesa dominar, ¿sí? Así que entonces Alemania, vamos a observar que tiene el control prácticamente de toda Europa, ¿sí? Japón tiene el control del Pacífico y de China, mientras que Italia tiene el control del sur de la zona de los Balcanes y de África. Bien, así que en esta etapa es donde vamos a ver el dominio del eje. Después, la tercera etapa va a ser conocida como la contraofensiva aliada, que va a ser entre 1943 y 1944. Y finalmente el fin de la guerra, ¿sí? Entre 1944 y 1945, es decir, cuando los aliados a partir de 1943, Inglaterra, Francia, empiezan a remontar en la guerra, después de haber sufrido pues prácticamente 3 años, 4 años, cerca de 4 años, de un dominio total y absoluto del dominio del eje. Bien, analicemos entonces los eventos que se van a dar y que aparte de las etapas, profundizar un poquito más, muy superficial, ¿sí? Algunas batallas que van a ser renombrables y dónde se ubican, en qué etapas de la guerra y en qué años, en qué tiempo van a suceder esos eventos. Comencemos con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la invasión a Polonia. Recordemos que Alemania tenía intenciones sobre Polonia y que Inglaterra y Francia le advirtieron: si te metes con Polonia va a haber problemas, y los hubo. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invade a Polonia, así que con este hecho inicia la Segunda Guerra Mundial. Y esta etapa, conocida como la Guerra Relámpago o en alemán el Blitzkrieg, su característica es muy similar a la guerra de movimientos que estudiamos en la Primera Guerra Mundial. Aquí en este caso vamos a ver a la Alemania nazi haciendo, igual que en la Primera Guerra Mundial, ataques sorpresivos, rápidos y tratar de invadir, de llegar de sorpresa. Su característica en este caso va a ser el factor sorpresa, para llegar a invadir a los países, en este caso que se encuentran en camino hacia Francia. Es decir, en escasos meses, el Blitzkrieg de Alemania, la Guerra Relámpago, entre septiembre de 1939 y mayo de 1940, estamos hablando de meses, si acaso 7 meses, ¿sí? Vamos a ver cómo Alemania va a llegar a invadir y a poner, a dominar, a invadir a Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Francia. 5 países, ¿sí?, que cayeron en tan solo meses, ¿sí?, ante Alemania. Y de hecho, que para junio de 1940, ¿sí?, para junio de este año, va a caer París. Y eso va a forzar a que el gobierno de Francia, que se encontraba en París, tenga que huir. Es decir, digamos que no se rinden del todo, sino que por temor a lo que los alemanes puedan hacer, porque habían visto que en los Países Bajos destrozaron muchas ciudades, en Bélgica también, dijeron: le puede pasar lo mismo a París y no queremos que nuestra ciudad caiga. Imagínense ver París ardiendo o en llamas, sería demasiado dramático. Así que los franceses van a mejor a no rendirse, pero sí a abandonar su ciudad y decir: ¿sabes qué? Pues toma la ciudad, toma todo el norte de Francia y nosotros nos vamos al sur de Francia. Y a partir de ese momento va a iniciar el gobierno de Vichy, es decir, cuando el gobierno francés se muda a la ciudad de Vichy en el sur de Francia, y desde ahí, pues digamos, va a tratar de intentar
ver cómo recuperar todo el norte de Francia. Así que, bien, comienza después, para el verano de 1940, pues podemos observar, así como la guerra relámpago, pues como en todos los frentes, ¿sí?, están dominando el bloque del eje, es decir, los nazis, Alemania, Japón e Italia en sus respectivos frentes. La Alemania nazi, pues podemos ver cómo ya extendió todos los territorios, todo su tercer Reich, pasando por Austria, que ya había sido, ya se había anexado voluntariamente, República de Checoslovaquia, la zona de los Balcanes, Polonia, y figúrense, hasta Francia, ¿sí? Tiene todo el centro de Europa dominado y va por más. Japón pues ya invadió la Manchuria, de hecho desde tiempo atrás ya la había invadido, y empieza a voltear hacia las islas del Pacífico, por ejemplo Hawái, y ahí se va a meter contra Estados Unidos. Y finalmente Italia, ya saben, en el sur de la zona de los Balcanes y en el norte de África. Bien, así que entre 1939 a 1942 vamos a ver cómo los países del bloque del eje están dominando la escena. Hechos importantes, por ejemplo, aparte de la invasión a Polonia, la toma de París, ¿sí?, vamos a ver la batalla de Inglaterra. ¿En qué consistió la batalla de Inglaterra? En que Alemania, cuando ve que Francia cae como hojas de árbol, ¿sí?, que se rinde rapidísimo, por así decirlo, que cae rápido en manos de los alemanes, le da la confianza suficiente al Führer, a Hitler, para decir, pues vámonos de una vez contra Inglaterra. Y de hecho, desde Francia, desde el territorio ocupado por los alemanes de Francia, desde ahí va a empezar a planear un ataque hacia Inglaterra, un ataque aéreo, hecho por la Luftwaffe. ¿Qué es la Luftwaffe? El ejército de aviones que tenía Hitler a su disposición. Así que la batalla de Inglaterra consiste en una batalla totalmente aérea. Aviones y más aviones enviados desde Francia, la Francia ocupada por parte de los alemanes, para bombardear las ciudades inglesas, ¿sí? Va a ser una batalla muy fuerte, muy dura para Inglaterra, porque realmente Inglaterra pensó que iba a perder. ¿Por qué? Porque la superioridad de la Luftwaffe era abrumadora. Tenía cientos de aviones Alemania, y pues la verdad, comparándolo con la fuerza aérea británica, pues no se comparaba. En lo que sí era muy buena Inglaterra era en las naves, en los barcos gigantescos, en la fuerza marina. Ellos eran líderes en el mar, así que por eso Alemania decidió atacar por el aire. Cosa dramática de la Segunda Guerra Mundial es de que pues todavía en la Primera Guerra Mundial todavía podíamos ver un poco de honor en la guerra, puesto que las batallas se libraban en el campo, o se trataba de que se librasen en el campo, es decir, en zonas despobladas. Sí, muchas ciudades se vieron afectadas por la Primera Guerra Mundial, pero, por ejemplo, en la guerra de trincheras, pues eran enfrentamientos en el campo, en donde se atrincheraban, y tú no pasas, tú tampoco, y pues ahí durante 2 años, 3 años estancados. Pero lo triste de la Segunda Guerra Mundial es de que aquí ya no se respetan ningún código de ética de guerra. Aquí se bombardean ciudades enteras, y literalmente muchas ciudades se van a perder, bombardeando directamente a la población civil, ¿sí? Les digo, las guerras antes pues tenían cierta, si es que se le puede llamar honor a un conflicto bélico, pues tenían cierto honor, en donde pues simplemente se enfrentaban los ejércitos, y los civiles pues se trataba de no afectarlos como tal. Pero en la Segunda Guerra Mundial se rompió toda regla. Así que vamos a ver un Londres devastado por la guerra, ¿sí? En donde por las noches decidían los alemanes, decían, pues vamos a atacar en la noche, mientras estén dormidos, factor sorpresa,
y pues las bombas caían en Londres, en la ciudad de Londres, imagínense, ¿sí? Y esto también va a motivar un movimiento literario. Seguramente ustedes han leído los libros de Narnia, los libros de Peter Pan, los libros de Harry Potter. No, Harry Potter no, olvídenlo. Los libros de Narnia, principalmente, y de Peter Pan, entre otros, en donde podemos observar que los niños, por alguna razón, llegan a lugares mágicos, fantásticos, pues sí, digamos un refugio. ¿Esto por qué se va a dar? Porque los escritores están viviendo o vivieron de niños pues la guerra, en donde los niños pues la vivieron de lleno totalmente, ¿sí? De frente. Y pues obviamente eso se va a quedar en la mente de muchos de los niños, por eso van a salir esos libros. Y también, por ejemplo, si ustedes notan en la película de Narnia, en la 1, cómo están siendo bombardeados la familia Pevensey, o no me acuerdo cómo se llama, sí, creo que Pevensey, están siendo bombardeados porque viven en Londres en una noche, y a la mañana siguiente la familia Pevensey pone a sus hijos en un tren junto con todas las familias de Reino Unido, cargan ese tren con todos los niños de Londres para enviarlos a pueblos donde no corran peligro, porque la Alemania viene con todo y no le importa acabar con ciudades. Así que entonces los ingleses no piensan rendirse, pero tampoco piensan perder a sus hijos. Así que en esos trenes envían a los niños fuera a campos, a pueblos, para que los cuiden personas, familiares tal vez, ¿sí? Y entonces podemos observar la creación de esos mundos mágicos de niños que vivieron la Segunda Guerra Mundial, y pues que una forma de evadirse de la realidad pues fue creando mundos mágicos como el de Narnia o el país del nunca jamás de Peter Pan. Bien, de hecho también Inglaterra estaba tan segura que iba a perder la batalla que la corona inglesa empezó a distribuir unos cartelitos que seguramente ustedes los vieron porque se pusieron de moda hace un tiempo, porque no me acuerdo, fue como en 2010, 2014, no me acuerdo por qué año, 2011 inclusive, ¿sí? Eran unos cartelitos que tenían una corona y decía keep calm, keep calm. Ay, no me cabe. Keep calm. Es decir, conserva la calma, ¿sí? Y aquí en letras chiquitas, and keep working. Conserva la calma y sigue trabajando. Esos cartelitos con la corona fueron mandados fueron hechos por, de hecho, la corona inglesa por sí, por el papá de la que ahorita es reina, la reina Isabel II, para tranquilizar a la gente. Pensaban que realmente iban a perder la batalla y mandaron a hacer esos cartelitos para cuando llegasen los nazis a invadir Inglaterra, Londres, y pues una forma de tranquilizar a las personas era esa campaña publicitaria de keep calm and keep working, conserva la calma y continúa trabajando, en lo que se, en el hipotético caso de que los alemanes llegaran, dominaran Inglaterra, y pues ¿qué es lo único que podían hacer las personas? Tranquilízate, sigue trabajando, y mientras, aunque estén los nazis aquí invadiéndonos, vamos a dar la forma de cómo deshacernos de ellos, pero mientras tanto tú tranquilo y sigue trabajando. Estos cartelitos nunca se publicaron porque realmente Alemania no logró vencer a Inglaterra en la batalla de Inglaterra, y por lo tanto nunca fueron publicados, nunca fueron sacados a la luz hasta 2010, me parece, que fue como un detalle, se descubrieron esos cartelitos y los difundieron y pues se pusieron de moda. Bien, ok, pasamos ahora bueno, antes de pasar a la contraofensiva aliada, vamos a ver que Japón, recuerden que Japón tiene ambiciones por las islas del Pacífico, incluyendo Hawái y otras islas que son propiedad por Estados Unidos, de Estados Unidos. Japón entonces decide bombardear
una isla que se llama Pearl Harbor, en donde ahí tiene Estados Unidos prácticamente, pues si no todo su arsenal, sí muchísimo de su armamento de guerra, barcos, corazados, aviones, infinidad de buques de guerra. Y entonces Japón se le ocurre la maravillosa idea de, ok, antes de invadir cualquier isla, mejor vamos a destruir todo el material militar que tiene Estados Unidos, porque si invadimos Hawái, si invadimos alguna de las islas, obviamente Estados Unidos va a responder. Para evitar eso, pues ¿saben qué? Primero entonces bombardeamos Pearl Harbor, que es donde tienen todos sus armamentos, no todos, pero sí la gran mayoría. Y entonces así desarmamos completamente a Estados Unidos antes de que ingrese a la Segunda Guerra Mundial, porque hasta ese momento, ¿Estados Unidos se ha metido a la guerra? No. Va a entrar tarde, como en la Primera Guerra Mundial. Va a entrar precisamente por el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941 por Japón. Y es ahí cuando Estados Unidos le declara la guerra a Japón y entra ya a partir del año de 1942, ya entra Estados Unidos. Y es también la razón del por qué se va a dar la contraofensiva aliada. Porque en este año de 1942, finales realmente, ya podemos decir entre 1943 y 1944, los aliados cometieron un error fatal. ¿Cuál fue el error fatal? El error fatal fue de que, como en este periodo se sintieron tan sobrados, se sintieron tan fuertes, ¿sí? Porque realmente estaban ganando todas las batallas, ¿sí? Los países del eje se sintieron tan fuertes que pues realmente se equivocaron y se engolosinaron y dijeron, como dicen, ya encarrilado el ratón, pues vámonos, tendidos. Entonces cometieron dos errores graves. El primer error lo va a cometer Japón, ¿sí? Al atacar a Estados Unidos, es decir, a Pearl Harbor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había prometido a su pueblo, es decir, Estados Unidos había prometido, presidente Winston, que Estados Unidos no iba a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Pero al momento en que Japón ataca Pearl Harbor, pues va a entrar Estados Unidos, porque ya la gente dice, nos atacaron, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial no fue así. En la Primera Guerra Mundial ahí sí fue decisión de Estados Unidos entrar en el conflicto para ayudar a Inglaterra y a Francia. Pero la gente de Estados Unidos, pues digamos, criticó mucho ese hecho, porque dijeron, bueno, ¿tú a qué te metes si no es tu guerra? Es una guerra europea, ¿para qué fuimos? Solamente perdimos soldados, perdimos muchos de nuestros hijos. En la Segunda Guerra Mundial ni se te ocurra. Así que Estados Unidos por muchos años no se metió, porque su pueblo no quería. Pero en el momento en que Japón decide atacar Pearl Harbor y que hubo tantas bajas, ¿sí? Vean la película Pearl Harbor, pues entonces la gente estadounidense cambió de parecer y entonces dijeron, no, pues ahora sí entramos a la guerra y con toda justificación. Entonces Estados Unidos entra a la guerra, obviamente con el bloque de los aliados, ¿sí? Apoyar a Inglaterra, a Francia, ¿sí? A Polonia. Y por su parte, el error que va a cometer Hitler o la Alemania es precisamente querer invadir a la Unión Soviética. O sea, dos errores terribles, ¿sí? Alemania ya tenía bajo su control a toda Europa, pero de plano ya Hitler, con tanto poder que tenía, seguramente ya se volvió loco y dijo, pues si ya vencí a toda Europa, pues los soviéticos me quedan cortos. Así que inicia la operación Barbarroja, es decir, el ataque que va a hacer Alemania a la Unión Soviética, ¿sí? Y empieza a tener éxito. Resulta que Alemania empieza a invadir, a comer poco a poco el territorio de la Unión Soviética hasta llegar a la ciudad de Stalingrado. Pero aquí Stalin, recuerden que es el líder de la Unión Soviética, dicen, en mi ciudad no se meten con mi ciudad. Tal vez ya había caído la ciudad de Leningrado, pero Stalingrado jamás.
Así que aquí en este caso, ¿sí?, se dio la batalla. Esta es la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado, ¿sí? Duró meses. El conflicto fue entre Alemania y la Unión Soviética. Que también la Unión Soviética, de hecho, firmó antes de que iniciara la guerra, ¿sí?, antes de 1939. De hecho, la Unión Soviética y Alemania habían firmado un tratado de paz, un tratado de no agresión. Es decir, en 1938, Alemania convence a Stalin, Hitler convence a Stalin de que, oye, mira, posiblemente vaya a estallar una guerra, pero ¿sabes qué? Tú y yo, amigos, si estalla una guerra, prometemos de que ni tú ni yo nos vamos a atacar mutuamente. Y se firma. Pero Hitler ya para 1942, con todo este poder que ya tiene, dice, pues, ¿qué me hace Rusia? Se firmó ese tratado porque Alemania, de hecho, le tenía miedo a Rusia, porque era muy fuerte. Pero con toda esta ambición, Hitler dice, me voy sobre Rusia también. Fue el graso error. Así que estos son los errores, ¿sí?, que van a cometer el bloque del eje. Y es por la razón por la cual, a partir de 1943, cuando ya entra de lleno Estados Unidos y cuando ya entra también de lleno la Unión Soviética, empieza lo que vamos a conocer como la contraofensiva aliada, es decir, el periodo en donde ahora los aliados le dan la vuelta y empiezan a ganar batallas, ¿sí? La contraofensiva aliada, la batalla más emblemática que se va a tener, y digamos, gracias a la cual los aliados van a empezar ya a destruir al eje, va a ser la batalla o el evento conocido como el Día D. ¿Qué significa el Día D? El día del desembarco en Normandía. ¿En qué consistió eso? Es cuando Estados Unidos, Inglaterra, se ponen de acuerdo junto también con Canadá y algunos otros países, de hecho creo que hasta México tiene que ver en esa batalla, es de que de forma secreta van a enviar buques, cientos de buques, cargados con soldados obviamente, y van a llegar al norte de Francia, a una región que se llama Normandía. Y ahí, entonces, lo que se busca es que desembarquen la mayor cantidad de soldados para liberar a Francia. Y por azares del destino tienen razón, tuvieron éxito, ¿sí? Así que el día del desembarco, por eso se le conoce el día D por desembarco, va a ocurrir el 4 de junio de 1944, y ese hecho va a hacer que la guerra cambie. ¿Por qué? Porque los nazis van a empezar a perder, los japoneses también, y todos en general, ¿sí? Van a empezar a... Alemania, por ejemplo, una vez que Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y otros países desembarcan en Normandía, empiezan a ganar batallas, a hacer que retrocedan los alemanes, empiecen liberan a Francia, y que el ejército empieza a retroceder poco a poco. Por su parte, del otro frente, es decir, de Rusia, también igual, los rusos empiezan, una vez que ganan la batalla de Stalingrado, empiezan a hacer retroceder al ejército nazi, y poco a poco los nazis vuelven a Alemania acorralados, y finalmente van a perder la guerra en 1945. Para mayo de 1945, los nazis se rinden, no así los japoneses. Italia, de hecho, Italia ya había caído para 1944, por si se lo preguntaban, ¿sí? Italia como lo hizo, lo volvió a hacer. Como en la Primera Guerra Mundial, Italia para abril de 1944, cuando ya veía que se venía la contraofensiva aliada, que los aliados ya estaban ganando batallas, para abril de 1944, Italia dijo, no, nosotros no hicimos nada, fue culpa de Mussolini. Y así que en abril de 1944 los italianos se reunieron en una plaza y lincharon a Mussolini, lo apedrearon. Así como para decir, nosotros no tuvimos la culpa, fue Mussolini. Y en cierta forma sí, Mussolini fue quien los convenció. Así que Italia ya se había rendido, ¿sí? Listo. Japón no se rindió. Todavía Japón, después de que los nazis habían ya rendido para 1945, ¿sí? Para mayo de 1945,
todavía continuó la guerra del Pacífico, es decir, Estados Unidos contra Japón. Los japoneses, a pesar de que ya estaban muy cansados, muy acabados, los japoneses no pensaban rendirse y empezaron a hacer los ataques kamikazes. Es decir, ya saben, aviones que cuando ya no tenían bombas, pues no importa, me voy a estrellar y voy a contra un barco a hacer el mayor daño posible. Esto pues les sorprendió mucho a los norteamericanos porque pues ellos no iban a dar la vida por una guerra. Bueno, lo estaban dando, pero no tan literal como los kamikazes. Así que, pues, ¿cómo lograron que Japón se rindiese? Haciendo estallar las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y así Japón, al ver se rinde, ¿sí? Esto ha sido todo, muchísimas gracias. Sé que fue un video bastante largo, pero espero que haya valido la pena. Y cualquier duda, cualquier comentario, escríbanmelo, suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!